Vamos a ver ahora el ejercicio 26-24 que ya tiene que ver con reglas de Kirchhoff para resolver circuitos. Vamos a empezar a resolver el ejercicio y según lo que yo vea que haga falta, se los voy a ir explicando a medida que avanzamos, ¿sí? Leemos entonces el enunciado. Dice, las baterías mostradas en el circuito de la figura 26-24 tienen pequeñas resistencias internas despreciables. ¿Sí? O sea que despreciamos las resistencias internas de las fuentes, que son estas baterías que tenemos acá de 10 volt y de 5 volt. Y nos pide, calcule la corriente a través de A, el resistor de 30 ohm, este resistor que está acá, B, el resistor de 20 ohm, y C, la batería de 10 volt. Muy bien. Voy a volver a dibujar el circuito un poco más grande porque seguro me va a ser cómodo hacer alguna que otra anotación sobre el circuito, así que dibujo el circuito acá. Fíjense que tenemos una fuente, que es una batería, de 10 volt por acá. Esto sería 10 volt. Tenemos el resistor de 30 ohm. 30 ohm. El otro resistor de 20 ohm. 20 ohm. Y acá tenemos la otra batería de 5 volt. $5 volt, ahí está. A ver que voy a poner un poco más fino el trazo de... ¿Dónde cambiaba esto? Uy, perdón. Acá. Ahí está, un poco más fino, creo que va a ser más cómodo para mí. Bien, tenemos entonces este circuito y se nos pide calcular las corrientes en el resistor de 30 ohm, este que tenemos acá, en el resistor de 20 ohm y en la batería de 10 volt. Voy a marcar esas corrientes, que esto es ya parte del procedimiento que tiene que seguirse para resolver los circuitos usando las leyes de Kirchhoff. Este procedimiento que les digo me obliga, o digamos uno tiene que suponer cómo circulan las corrientes en los elementos del circuito, porque fíjense que la única información que tenemos acá es la diferencia de potencial de cada una de las baterías, 10 volt acá, 5 volt acá, y las resistencias de cada uno de los resistores, 30 ohm y 20 ohm. Pero nos piden averiguar las corrientes. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es suponer un sentido de circulación de las corrientes en cada uno de los elementos del circuito. Yo voy a suponer entonces que por la resistencia de 30 ohm, por el resistor de 30 ohm, circula una corriente hacia abajo, ¿sí? Es hacia abajo. Y le voy a llamar, porque a mí se me ocurre, I1. ¿Está bien? Esa va a ser la corriente I1. Voy a suponer también una corriente que circula también hacia abajo por el resistor de 20 ohm. ¿Sí? Fíjense, circula hacia abajo por el resistor de 20 ohm. La dibujé así porque en realidad la corriente, si viene por el cable, viene por acá hacia la derecha y acá baja y va hacia abajo, como les decía, por el resistor de 20 ohm. Y a esta corriente le voy a llamar corriente I2. Y finalmente, hay una corriente que circula por la batería de 10 volt, que también se nos pide encontrar el valor, que voy a suponer que circula hacia arriba y le voy a llamar I3. ¿Sí? Son las tres corrientes del circuito. Fíjense que yo estoy suponiendo la circulación de una corriente por cada rama de circuito. Una rama de circuito es, digamos, una sección del circuito que está entre dos
nodos o dos puntos de conexión. Fíjense que yo tengo acá un nodo, que les doy bien la definición de nodo. Un nodo en un circuito es un punto donde hay más de dos elementos conectados. Por ejemplo, lo voy a hacer acá, después borro esto. Tengo una resistencia y tengo otra resistencia acá que la conecto a ese mismo punto. Si solo están estas dos resistencias conectadas, eso no es un nodo, porque fíjense que esto es como que fuese un cable nada más, ¿sí? Por donde va a circular una misma corriente en esa sección de conductor. Pero si yo tengo otro elemento conectado, fíjense como otra resistencia acá, ahí tengo tres elementos conectados a un mismo punto y esto ya se llama nodo. Lo importante acá es a tener en cuenta que la corriente que circula por esta resistencia es distinta de la corriente que va a circular por esta y la corriente que va a circular por esta. ¿Sí? Entonces tenemos tres distintas corrientes que llegan o que salen de un punto. Acá sirve la analogía, que es una analogía que se usa mucho para a veces entender cuestiones relacionadas con la corriente eléctrica. Sirve la analogía de pensar en un canal de agua, o dígase acequia, ¿sí? Si viene agua por un canal, por ejemplo, yo tengo acá un canal por donde va circulando agua, y ese canal llega a una esquina, por ejemplo, y tengo una parte de un canal que se va para allá y otra parte del canal que se va para allá, una bifurcación. ¿Qué va a pasar con el agua que viene por este canal? Y el agua se va a dividir, va a ir una parte para este lado y otra parte para el otro lado. Dependiendo del ancho que tenga cada uno de estos dos canales, va a ser la cantidad de agua que va a permitir que circule. ¿Sí? Ese mismo concepto sirve para aplicar a un nodo de circuito. La corriente que llega al nodo por una de las ramas se divide en las otras dos ramas. ¿Sí? Esa es una de las leyes de Kirchhoff que estoy planteando ahora sin haberlo querido. ¿Sí? La voy a escribir, voy a borrar esto para que no me ocupe espacio en la pizarra. La ley de Kirchhoff de los nodos, que dice, me pasé ahí, la ley de Kirchhoff de los nodos que dice que la suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Qué significa eso? Como en el dibujito que les hice recién, si una corriente llega a un nodo y sale por otras dos ramas de circuito, y la corriente que sale tiene que ser igual a la corriente que está entrando, ¿sí? Porque no podemos inventar corriente eléctrica, sería como que no podemos inventar más agua que circula por un canal. ¿Está bien? Entonces, esta ley nos dice eso, y consideramos que las corrientes que llegan a un nodo tienen signo, bueno, eso depende, tienen signo positivo y las corrientes que salen tienen signo negativo. ¿Está bien? Entonces por eso cuando sumo todo, el resultado tiene que ser 0. Ya lo vamos a aplicar ahora en el circuito. Entonces, partimos de suponer la circulación de todas estas corrientes en este circuito. Lo siguiente que es importante hacer en la aplicación de leyes de Kirchhoff en un circuito es definir las polaridades de las diferencias de potencial en cada uno de los elementos del circuito. En este caso, lo voy a hacer, por ejemplo, con este para que se note. La diferencia de potencial, que es como se hace en general, sí puede que cambie, pero en general se hace así y a mí me gusta hacerlo así. La diferencia de potencial en una resistencia, vamos a hablar de resistencias más que nada, se define como si la corriente circula, en este caso hacia la derecha, es positiva la diferencia de potencial, o el terminal es positivo, el terminal por donde entra la corriente, y negativo el terminal por donde sale la corriente, ¿sí? O sea que si la corriente, por como yo dibujé esta resistencia acá, va de derecha a izquierda es positivo y a la derecha es negativo. Si fuese al revés, si yo tengo una resistencia acá, la misma resistencia, pero la corriente circula hacia el otro lado, la polaridad de la diferencia de potencial en los terminales del resistor cambia y va a ser positivo de este lado y negativo de este lado. ¿Sí? Esa es una forma de definir las polaridades en el circuito, porque las vamos a necesitar, ya van a ver. Entonces, en este resistor de 30 ohm, yo estoy diciendo que la corriente entra
por el terminal superior. Entonces, como la corriente entra por acá, este va a ser positivo. Y acá abajo voy a tener el negativo, lo voy a dibujar de este lado, ¿sí? Voy a tener negativo, ¿sí? Más, menos, o sea que la diferencia de potencial va de más a menos en este resistor. En el de 20 ohm, fíjense que igual yo también supuse que la resistencia va de arriba hacia abajo. Entonces tengo arriba positivo y abajo negativo. Y en los demás elementos no hace falta definir las polaridades porque como son baterías, son fuentes de FEM, ya tienen definida una polaridad como positivo y negativo. Entonces no hace falta definir más nada. ¿Para qué me sirve definir estas polaridades? Para plantear las ecuaciones de Kirchhoff de las mallas, que es la otra ecuación de Kirchhoff o la otra ley de Kirchhoff que me dice que la suma de las diferencias de potencial en una malla de un circuito tiene que ser igual a 0. ¿Y qué es una malla de circuito? Es todo circuito cerrado que yo pueda seguir en el circuito. Por ejemplo acá, a ver, lo voy a dibujar si total después puedo borrar. Por ejemplo acá, si yo empiezo en este punto acá abajo del circuito, voy a recorrer el circuito formando una malla cerrada. Fíjense, yo me voy para arriba y acá cuando llego a este nodo me puedo ir hacia la derecha, por ejemplo. Sigo recorriendo el circuito, bajo por acá y llego hasta el mismo punto. Esta es una malla de circuito. Fíjense que recorrí una parte del circuito que es un circuito cerrado. Ahora, podría haber empezado en este mismo punto y podría haberme ido hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Me voy hacia la izquierda y fíjense que de la misma forma recorro una parte cerrada del circuito y vuelvo al mismo punto. Esta es otra malla de circuito. Y finalmente, fíjense que puedo hacer. Acá, en vez de irme para arriba, me puedo ir para la derecha. Me voy para la derecha, vengo por acá hacia arriba, recorro hacia la izquierda, llego a este punto. Ahora, si me voy para abajo, es la misma malla que recorrí recién, pero acá tengo otra opción. Puedo seguir recorriendo hacia la izquierda, bajo por acá y vuelvo al mismo punto. ¿Sí? Fíjense entonces, como toda la parte externa del circuito define otra malla de circuito. Bien. Voy a plantear entonces ahora ecuaciones en dos mallas. Yo le voy a llamar a la de la izquierda malla 1 y voy a hacer una flecha para representar el sentido en el que yo recorro la malla 1. Voy a llamarle 2 a esta otra malla y voy a hacer una flecha también para representar el sentido en el que yo recorro la malla. Y vamos a plantear las ecuaciones de Kirchhoff para la malla 1 y para la malla 2. Fíjense, para la malla 1. Yo voy a empezar a recorrer la malla desde este punto de acá abajo. Recorro la malla, empiezo hacia arriba. Me encuentro con la diferencia de potencial de la batería. Como regla general, a mí me gusta tomar que el punto con el que me encuentro es el signo que toma la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, si yo estoy recorriendo la malla acá hacia arriba y me encuentro con un terminal negativo de la batería, yo voy a poner menos 10 volt. Hay otros que ponen el otro signo positivo. Es lo mismo siempre y cuando yo siempre respete la convención que tomo para poner los signos, ¿está? Yo personalmente tomo el primer signo. Entonces, voy recorriendo la malla, me encuentro con el terminal negativo de una batería. Entonces pongo menos 10 volt. Sigo recorriendo la malla, sigo recorriendo por acá arriba, llego a este nodo y voy a bajar por acá para recorrer la malla 1. Y fíjense con qué me encuentro. Me encuentro con la resistencia de 30 ohm. Y me encuentro con el terminal positivo acá de la resistencia de 30 ohm. ¿Sí? El terminal positivo. Entonces acá voy a poner más y tengo que sumar una diferencia de potencial. Por ley de Ohm, la diferencia de potencial en el resistor de 30 ohm es corriente 1 por resistencia. ¿Sí? Entonces voy a poner I1 por resistencia, que es 30 ohm.
Sigo recorriendo la malla, fíjense que acá ya no tengo más nada, sigo recorriendo malla 1 y llego al mismo punto donde empecé. Entonces tengo estos dos elementos nada más en la malla 1, por lo que acá puedo igualar a 0. Y es esta ecuación la que acabo de plantear, ¿sí? Es la ley de Kirchhoff de las mallas, esta que tengo acá arriba. Porque fíjense, lo que hice fue sumar todas las diferencias de potencial en la malla y el resultado me tiene que dar igual a 0. Fíjense que acá es sencillo encontrar el valor de la corriente I1 porque es la única incógnita en la ecuación. Menos 10 volt más I1 por 30 ohms es igual a 0. Entonces despejo, voy a pasar el 10 hacia la derecha y después paso el 30 dividiendo y me queda que I1 es igual a 10 volt dividido 30 ohm. Sí, esto me va a dar entonces como resultado 1/3 de amper. Sería 0,3333 amper. Ese es el resultado de la corriente I1. Ahora, para la corriente I2, vamos a plantear la ecuación de malla en la malla 2. Ahí está, tenemos la malla 2, entonces vamos a plantear ahora la ecuación de malla en la malla 2. Voy a empezar a recorrer desde acá abajo, ¿sí? Voy a ir para arriba, porque se me ocurre ir para arriba, podría ir para el otro lado. No importa el sentido de circulación en la malla siempre que yo respete los signos de las polaridades, ¿sí? De las diferencias de potencial. Eso es lo más importante. Pero vamos a recorrer la malla para el mismo sentido que en la malla 1. Entonces, me voy para arriba. ¿Con qué me encuentro primero? Con este resistor y con el terminal negativo del resistor. Entonces yo tengo que poner primero menos I1 por 30 ohm. Que fíjense que ya podríamos calcular ese valor de diferencia de potencial porque ya sabemos que I1 vale 1/3. No importa, lo pongo menos I1 por 30. Sigo recorriendo la malla, acá hacia la derecha. Llego a este resistor por el terminal positivo, entonces sumo más I2 por 20 ohm, que es la diferencia de potencial en el resistor de 20 ohm, I2 por 20 ohm. Sigo recorriendo la malla, me encuentro con la batería, terminal positivo, o sea que sumo más 5,00 volt. Sigo recorriendo la malla y llego al mismo punto desde donde partí. O sea que tengo estos tres elementos para los que ya escribimos la ecuación, entonces igualo esto a 0. Y esa es la ecuación de Kirchhoff para la malla 2. Fíjense ahora que la única incógnita en esta ecuación es la corriente I2, esta que tenemos acá. Porque I1 ya la calculamos, I1 ya la calculamos acá arriba, así que nos dio 1/3 de amper. E I2 entonces es la única incógnita, o sea que ustedes tienen que despejar acá, les va a quedar, a ver, hacemos la cuenta rápido, si es sencillo, I2 les va a quedar, I2, ahí está. Tengo I1 por 30, fíjense que es 1/3 por 30 me va a dar 10, o sea que tengo 10 volt, acá está con signo negativo, paso a la derecha con signo positivo, tengo 10 volt. Este más 5 lo paso restando, 10 volt menos 5 volt dividido 20 ohm. Este 20 lo paso dividiendo. 10 menos 5, 5. 5 dividido 20 me va a quedar un cuarto. Un cuarto. ¿Estamos bien? Si tengo 5 arriba, dividido 20 abajo, sería 20 dividido 5 es 4, un cuarto. Está bien. Un cuarto de amper. Sería 0,25 amper. ¿Sí? Ese es el valor de la corriente I2. Bien, y finalmente tenemos que calcular la corriente en la batería de 10 volt. Ahora, para calcular la corriente podemos hacer uso de la ecuación de Kirchhoff de los nodos, ¿sí? O la ley de Kirchhoff de los nodos. ¿Por qué? Y porque ya tenemos la corriente I1 que circula por esta rama, ya tenemos la corriente I2 que circula por esta rama, y necesitamos saber la corriente I3.
Fíjense, voy a volver a dibujar el nodo. Voy a poner acá nodo. Voy a volver a dibujar el nodo. Y tengo lo siguiente, tengo ese tramo de conductor, este acá y este acá. Y dijimos que por acá llega la corriente I3. ¿Sí? Es esta que dibujé acá. Después del nodo tengo la corriente I2 que sale y la corriente I1 que sale para acá abajo. Entonces, yo voy a suponer que las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen son negativas. Entonces, hago la suma de todas las corrientes en este nodo y me va a quedar. I3 está entrando al nodo, ¿sí? Fíjense que llega al nodo, entonces es positiva. Voy a poner el signo positivo, más I3. Menos I2, porque I2 sale del nodo, menos I2, menos I1. Ah, perdón, acá abajo es I1, le puse I2 también, es I1, ahí está. Menos I1, que ya me estoy apurando porque se me acaba el tiempo de la clase y quiero que quede el ejercicio planteado. Ahí está. Entonces, la suma de estas tres corrientes, más I3, menos I2, menos I1, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y hemos planteado entonces esta, que es la ley de Kirchhoff de los nodos. I2 e I1 son datos, entonces podemos calcular I3 como I1 más I2 sería 1/3 más 1/4, me va a dar un resultado, después ustedes sacan la cuentita y van a tener ahí el resultado para la corriente I3. ¿Está? Bien. Ahí tenemos entonces presentadas las dos leyes de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de las mallas, ley de Kirchhoff de los nodos, y aplicadas a este ejercicio de cálculo, ejercicio de gabinete, ¿sí?